Para el momento en que Gloria Karina Romero ofreció esta entrevista, su hija Cecilia tenía 11 días desaparecida. Gloria no dudó en referirse a ella en pasado, pues, según les dijo a los periodistas, desde un primer momento la invadió un mal pálpito. Tenía la impresión de que las cosas entre su hija y su yerno iban a terminar mal, y no dudó al decir que una madre no se equivoca. El caso de Cecilia, que ha acaparado la atención de los argentinos desde principios de junio, está sujeto a una actualización constante. A pesar de los avances en las investigaciones, son muchas las preguntas que siguen sin respuesta. En este contexto, les presentamos lo que se sabe hasta este momento. El caso de Cecilia Marlene Strazowski. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Cecilia Marlene Strazowski nació en la ciudad de Resistencia, ubicada en la provincia argentina del Chaco, el 3 de agosto de 1994. Su padre es Miguel Ángel Strazowski y su madre es Gloria Karina Romero, quien tuvo un embarazo delicado tras someterse a un procedimiento de fertilización asistida con unas inyecciones muy dolorosas. La bebé nació antes de tiempo, en el 6º mes de gestación, y a partir de ese momento, Gloria la cuidó y la protegió con gran esmero. Desde su temprana infancia, Cecilia tenía una actitud muy alegre. Le encantaba bailar y siempre estaba rodeado de amigos. También construyó una relación muy sólida con Ángela, su hermana menor, su mejor aliada y mayor confidente. Los padres de Cecilia se divorciaron cuando ella era muy pequeña y desde entonces Miguel no tuvo más contacto con sus hijas. Según contó su madre, su esposo le era fiel y tenía problemas de consumo de alcohol y pastillas. Pero lo peor llegó cuando un día se puso violento y Cecilia fue testigo. Gloria dijo que en ese momento decidió escapar a Buenos Aires, donde Cecilia cursaría 1er y 2º grado de primaria. Tiempo después, la mujer volvió a Chaco con sus hijas, pero decidió no hacerle reclamos legales a su expareja para no tener que verlo. Según contó, él tampoco se interesó más en las chicas porque cuando volvieron él estaba obsesionado con otra mujer. Gloria también contó que luego de sufrir un accidente doméstico que la dejó postrada, Cecilia se encargó de cuidarla. Además de ayudarla con su higiene y el tratamiento, le daba el ánimo que necesitaba para recuperarse, y así ocurrió. Cecilia tenía cientos de proyectos en mente y miles de sueños por alcanzar. Para ella fue un logro culminar sus estudios como técnico en informática, luego de lo cual trabajó algunos años en un call center. Un día, la joven descargó Tinder en su teléfono y quiso probar suerte en el amor a través de esta aplicación. En muy poco tiempo recibió una buena cantidad de mensajes y estaba un poco abrumada e indecisa. Entre los perfiles de todos los candidatos interesados en ella, captó su atención el de un hombre llamado César. César Mario Alejandro Sena Acuña también nació en Resistencia el 14 de diciembre de 2003, en el seno de una familia que se autodefine como socialista, aunque según medios locales han acaparado gran poder político y económico en la región. César es hijo de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña, líderes de lo que muchos llaman en Chaco el Clan Sena. Según se conoció, la relación de Marcela y Emerenciano comenzó de forma clandestina, pues la familia de ella no lo aceptaba, aparentemente por ser albañil. El padre de ella, un abogado que militaba en la izquierda, había estado preso durante la dictadura. Emerenciano se convirtió en uno de los rostros más visibles de los primeros grupos piqueteros durante la crisis económica de la década de 1990, cuando cerraba alguna vía quemando llantas y basura en señal de protesta. Con los años, esas agrupaciones y sus líderes
comenzaron a jugar un papel relevante en alianza con los principales operadores del poder político en el país sureño. De forma gradual, Emerenciano se fue acercando a figuras destacadas de la política y se convirtió en uno de los militantes destacados de la gestión de Jorge Capitanich, quien llegó a la gobernación de la provincia del Chaco en diciembre de 2007. De hecho, estableció una estrecha relación con el gobernante. Por aquellos tiempos, con apenas 5 años, César, a quien le decían Coscotito, participaba en los cortes de ruta organizados por sus padres, mientras jugaba entre los pequeños incendios y coreaba los cánticos de lucha. La relación con el gobernador era cada vez más cercana, al punto que estuvo presente en la boda de Emerenciano y Marcela, que se realizó el 7 de diciembre de 2012. Cecilia y César comenzaron a comunicarse en junio de 2021. Aunque él tenía 17 años, su perfil decía que era un arquitecto de 26. Los primeros mensajes fueron y vinieron a través de la plataforma de citas, pero luego la conversación fue migrando a otras aplicaciones y, finalmente, él no tuvo más alternativa que contarle la verdad sobre su edad y ocupación. Al hacerlo, alegó que no lo había revelado antes porque ella no le hubiera prestado atención. Luego de un tiempo de intercambios virtuales, Cecilia y César decidieron conocerse en persona y salieron juntos varias veces. Para finales de año, optaron por llevar su relación un paso más allá y se convirtieron oficialmente en novios. Las cosas entre ellos marchaban a las mil maravillas. Constantemente intercambiaban muestras de cariño y cada vez pasaban más tiempo juntos. Estaban encantados el uno con el otro y su unión continuaba avanzando. Después de unos pocos meses, el 16 de septiembre de 2022, los enamorados decidieron casarse por civil, pero lo hicieron a espaldas de la familia Sena. Los padres de César, sobre todo Marcela, desaprobaban la relación, principalmente porque se habían conocido a través de una aplicación, pero además porque tenían muy poco tiempo juntos y una diferencia de edad de casi 10 años. La familia de Cecilia tampoco estaba de acuerdo con el matrimonio. Su hermana Ángela le dijo que eran muy jóvenes y que apenas se conocían. Por su parte, Gloria, su madre, le explicó que cuando alguien se casa, lo hace con todo el entorno de su cónyuge y ella sabía bien que Marcela no apoyaba para nada esta relación. Sin embargo, como Cecilia insistió en casarse, su progenitora no quiso discutir más. No solo la acompañó a la boda, también le tejió el vestido que usó para el día del matrimonio. Como toda pareja, Cecilia y César tenían altos y bajos y, en su caso, la desaprobación de los padres del chico era un factor determinante. Su unión tuvo lugar el 16 de septiembre de 2022 y 4 días después los recién casados comenzaron los trámites de divorcio. Trascendió que Marcela le ofreció a Cecilia una cantidad importante de dinero, un departamento, un local comercial y un puesto de trabajo para que accediera a firmar los papeles que formalizaban el fin de su matrimonio. De esta forma, Cecilia comenzó a trabajar en el centro de salud ubicado en el barrio Emerenciano, un desarrollo importante impulsado por Sena y que lleva su nombre, en el que viven unas 300 familias. Con sus calles, en su mayoría pavimentadas, y las instalaciones que ofrecen todos los servicios básicos, contrasta con la realidad de las barriadas cercanas. Se dice que los padres le explicaron a César que lo mejor era que estuviese soltero porque recibiría una importante herencia y era el sucesor natural para continuar con el avance del clan Sena. Se conoció que, al casarse, la pareja repartió tarjetas de invitación a una fiesta que tendría lugar el 23 de diciembre. Curiosamente, 2 días antes de esa fecha, se hizo efectivo el divorcio y el festejo se pospuso de forma indefinida. Sin embargo, en la práctica la pareja se mantuvo unida. En el local comercial, en el centro de Resistencia, pactado con Cecilia en las negociaciones de divorcio, comenzó a funcionar la cafetería Gato Negro. Algunos meses después de su inauguración, en noviembre de 2022, Cecilia, de 28 años, fue entrevistada en el establecimiento y allí comentó todo lo que ofrecían. Además, se refirió a este emprendimiento como un sueño hecho realidad. Sí, cocino, la verdad que soy chiquitita, me gusta lo que es la cocina y digamos que este fue como el sueño de toda la vida que
ahora ya a mis veintitantos se me hizo realidad y la verdad es que estoy muy muy feliz. Extrañamente, en el mes de marzo de 2023, Cecilia publicó un anuncio ofreciendo en venta el Fondo de Comercio del Café, una acción que causó sorpresa en sus más cercanos, incluida su madre. Según una reseña de Diario Chaco, Gato Negro cerró definitivamente en abril. Gloria, quien trabajó en la cafetería un tiempo, pensó que las ventas eran buenas, por lo que no entendía qué los había motivado realmente a tomar esa decisión. De acuerdo con lo que ella misma le explicó al citado medio local, la pareja le dijo que el negocio no estaba funcionando bien e iban a vender el fondo de comercio por 400,000 pesos, unos $1,500 al cambio actual, para comprar un automóvil que un conocido de César les había conseguido. Gloria agregó que ninguna de esas operaciones se concretó y, finalmente, optaron por abrir un gimnasio, pero ese emprendimiento tampoco progresó. Para junio de 2023, el local continuaba sin ocupar y en su interior podían verse algunos implementos para la práctica deportiva. Como veremos más adelante, esta información resultaría de interés para la conformación del expediente del caso que nos ocupa, porque los intereses económicos parecen haber jugado un importante papel en los hechos. En paralelo, los suegros de Cecilia continuaban avanzando en sus aspiraciones políticas y se sumaron como candidatos para las elecciones primarias, conocidas como PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Él pretendía convertirse en diputado y ella aspiraba al cargo de intendente, ambos bajo el lema «Somos lo que hacemos», pero sus candidaturas quedaron suspendidas por el Tribunal Electoral Provincial, en el marco de los hechos a los que vamos a referirnos. A juzgar por las publicaciones en redes sociales, Cecilia y César llevaban una relación muy feliz. Aunque no eran muy frecuentes, cada imagen o video mostraba una pareja que se amaba, un par de personas que eran felices por estar juntas. A finales de mayo de 2023, Cecilia le comentó a su familia que estaba planificando un viaje para Ushuaia. Ella y César viajarían juntos para ver las condiciones de un nuevo empleo que había gestionado su suegra Marcela con sus contactos y que, además de un sueldo atractivo, incluía un departamento para mudarse. La distancia entre Resistencia y Ushuaia es de aproximadamente 3.985 kilómetros. Podría decirse que está en extremos opuestos. El viaje al sur por tierra puede tomar cerca de 50 horas. El plan era trasladarse a Corrientes, a tan solo 18 kilómetros, para volar desde allí hasta Buenos Aires, la capital argentina, y luego tomar otro avión hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, al sur del país. La noche del jueves 1 de junio, Cecilia realizó una videollamada con Gloria. Le contó a su mamá que estaba armando el equipaje para viajar al día siguiente. Le explicó que César iría a llevarle a su perrita porque la habían operado y necesitaba que ella la cuidara. Un rato después de ese contacto, César le entregó la perrita a Gloria, le dio algunas indicaciones y algo de dinero para que le comprara su alimento. Gloria lo vio muy contento, por lo que pensó que él y su hija estaban felices. Entretanto, Mercedes Valois Flores, tía de Cecilia, con quien vivía la pareja, estaba ayudando a su sobrina con la maleta. En ese momento ella sintió algo extraño, pero no le prestó mucha atención. Luego, cuando llegó César, le llamó la atención que el chico trajera solo un bolso pequeño. Le preguntó si esa era toda la ropa que llevaría, y él respondió que compraría todo lo necesario en Buenos Aires. Mercedes lo notó nervioso y le pareció que temblaba. De chica, Cecilia había tenido algunas premoniciones. Varias veces le comentó algunas situaciones específicas a su familia que luego se hicieron realidad. Tenía miedo a volar, al menos parecía estar nerviosa por el vuelo del día siguiente. Le dijo a su tía abuela que el avión se iba a caer y que ella se iba a desintegrar. Cecilia finalmente salió de la casa de Mercedes con su maleta y una mochila. Ella y César pasarían la noche en un motel. En la madrugada del viernes 2 de junio, después de la 1:30, Cecilia le escribió a su hermana Ángela a través de WhatsApp. Le preguntó si estaba despierta y le dijo que quería despedirse por si se caía el avión. Su hermana le respondió que había menos probabilidades de tener un accidente de avión que uno de auto y le deseó un lindo viaje. Cecilia le agradeció y le dijo que la amaba,
Era imposible que alguna de las dos pudiera imaginar la cadena de eventos que estaban por suceder. Para la familia de Cecilia, el viaje iba según lo planeado. Gloria y su hija tenían una comunicación fluida y permanente. De hecho, durante ese fin de semana recibió varios mensajes, uno de los cuales hacía referencia a que la casa era un sueño. Suponiendo que se trataba de la casa de Ushuaia, que estaba a casi 4.000 kilómetros de distancia, Gloria le pidió a su hija que le enviara fotos o que realizaran una videollamada, pero la respuesta fue que solamente podían enviar mensajes, porque se le había dañado el teléfono. Acto seguido, le explicó que lo intentaría desde el celular de César, al menos hasta que se comprara un teléfono nuevo. Este contacto fue el domingo 4 de junio en la noche, a eso de las 10:30, supuestamente desde Tierra del Fuego. Mientras tanto, en los dominios del clan Sena, todo parecía desarrollarse con normalidad, al menos con la normalidad de los días previos a una contienda electoral. Sin embargo, a pesar de los planes de viaje y de los mensajes que daban a entender que Cecilia ya se encontraba en su destino, César se había quedado en resistencia y participó en los actos de campaña de sus padres tanto el sábado como el domingo. César fue fotografiado en uno de esos eventos el sábado 3, y en la imagen presentaba evidentes marcas de rasguño en su cuello, las cuales más adelante atribuiría a una práctica deportiva. También justificaría su presencia en Chaco alegando que su pareja se había ido con un hombre y que le había robado su celular y su billetera. En un video publicado en Facebook por Marcela el domingo 4 de junio, se observa a Emerenciano, cuchillo en mano, preparando chorizos en su criadero de cerdos. Finalmente, su mensaje con el puño izquierdo en alto y la frase atribuida al Che Guevara: "Hasta la victoria siempre". Para aquellos que por ahí creen que nosotros somos como los otros partidos mantenidos, acá estamos trabajando para hacer los chorizos y lo que vamos a comer en la campaña electoral. Todos nuestros fiscales y todas nuestras compañeras y compañeros. No necesitamos de nadie porque trabajamos todos los años para un día de fiesta para nosotros, la democracia. Hasta la victoria siempre, compañeros. Nos vemos en la lucha. Al día siguiente, el lunes 5 de junio, Gloria recibió una visita inesperada que encendió todas las alarmas. Dos hombres se presentaron en su casa, se identificaron como policías y le comentaron que venían de parte de un tercero, un residente del barrio Emerenciano. Entonces, le informaron a Gloria que su hija estaba desaparecida. La madre les respondió que no sabía nada al respecto y los hombres se retiraron sin decir nada más. Presa de la angustia, Gloria le escribió a Cecilia y le pidió que hicieran una videollamada de inmediato. Le contó que había ido a la policía y que la habían reportado como desaparecida. En el mensaje le advirtió que si no se comunicaba al día siguiente, formalizaría la denuncia ante las autoridades. La desesperada madre recibió respuestas desde el número de teléfono de Cecilia, en las cuales le decía que debía decirle la verdad. En el texto también manifestó estar cansada de todo e invitó a Gloria a que le preguntara a César por qué ella ya había tenido suficiente y se estaban divorciando. Ese mismo lunes 5 de junio, César envió mensajes de WhatsApp a Cecilia, que tenía registrado su número como "mi esposo". El joven le exigía que le contara toda la verdad a su familia, pues él no la seguiría cubriendo. Le exhortaba a revelar los engaños y la violencia a la que lo había sometido. Las comprobaciones que Gloria le había pedido a Cecilia nunca llegaron. Pasada la 1:15 de la tarde del martes 6 de junio, la angustiada madre se presentó en la Comisaría Tercera de Resistencia y formuló la denuncia por la desaparición de su hija. De acuerdo con algunos testimonios, la respuesta que recibió Gloria no fue ni la más empática ni la más diligente, por lo que su estrategia fue convocar a una serie de movilizaciones para presionar a las autoridades y exigir justicia. La presión en las calles de Chaco dio resultado y se dio inicio a un operativo de búsqueda con intervención de la Fiscalía número 4 de Resistencia, a cargo del doctor Jorge Cáceres Olivera, quien además dispuso que se activara en paralelo el protocolo para casos de femicidio. Gloria, la madre de Cecilia, estaba muy angustiada, pero abrigaba la esperanza de que su hija estuviera viva. En cuanto comenzaron las averiguaciones para dar con el paradero de Cecilia,
se confirmó que la joven mujer fue vista por última vez por sus familiares el 1 de junio. Durante su búsqueda de respuestas, los funcionarios a cargo del caso han ido armando un rompecabezas que, con el pasar de los días, se ha hecho cada vez más complejo y en el que faltan muchas piezas por ubicar. En función de las distintas líneas de investigación que se plantearon, el miércoles 7 de junio se libraron pedidos de informes sobre geoconexiones, telefonía y movimientos a través de aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Facebook. Ese mismo día, se tomaron declaraciones con reserva de identidad para resguardar la integridad de los testigos. Un día después, el jueves 8 de junio, se les tomó declaración en distintas comisarías y en calidad de testigos a César y a su madre Marcela. También habló ante el fiscal una mujer llamada Fabiana González. Ella y su esposo, Gustavo Obregón, eran los colaboradores más leales de los Sena. Gustavo es un sujeto cercano a Emerenciano, que hacía las veces de chofer de César, sobre todo cuando Marcela, su madre, lo mandaba a buscar. Algo que ocurría con bastante frecuencia e impedía que el joven se quedara con Cecilia. Justamente un testigo de identidad reservada entregó a la justicia una serie de chats que había tenido con Cecilia, en los que se evidenciaba el miedo que sentía por un episodio ocurrido a principios de mayo, durante el cual César fue violento con ella. Hasta ese momento, solo esta persona sabía los detalles de lo sucedido en esa oportunidad. De acuerdo con el relato, Cecilia y César tuvieron una discusión, y cuando ella quiso bajarse del auto, él la retuvo por la fuerza. Las autoridades lograron establecer que Cecilia nunca salió de la provincia del Chaco, al menos no en transporte público. Al expediente también se incorporó un informe del aeropuerto, según el cual los pasajeros del supuesto viaje desde Corrientes nunca se compraron. César cayó en contradicciones durante su declaración testimonial, lo que despertó las sospechas de los investigadores. César dijo que el jueves 1 de junio fue a casa de su madre manejando una camioneta Toyota Hilux, pero en ningún momento le pidió dinero, ni siquiera quiso comentarle del viaje, porque sabía cuál sería la respuesta de Marcela. Al final del día, regresó a la casa de Cecilia y su tía abuela Mercedes y cenaron allí. Siguiendo con su relato, César afirmó que en esa fecha notó nerviosa a su pareja. A las 2 de la mañana del viernes 2 de junio, ella le dijo que debían dejar la camioneta en casa de los Sena y que un amigo de ella los buscaría para llevarlos al aeropuerto. De acuerdo con el testimonio del chico, llegaron a la casa de los Sena sobre las 9:15 de la mañana. Al llegar, él habló con Fabiana sobre el tema del dinero y del viaje, y ella le dijo que su mamá jamás le iba a hacer ese préstamo. Según dijo César, cuando Cecilia escuchó esto, se enojó y se fue de la casa por un portón lateral, llevándose la billetera y el teléfono celular de él. A la salida de la indagatoria, el sospechoso habló ante la prensa. Dijo sentirse un poco mal y aseguró que declaró todo lo que sabía. Negó cualquier episodio de violencia. La declaración de Marcela se ajustó a la versión que ofreció César. Resaltó el hecho de que le estaban pidiendo dinero y que ella les mandó a decir con Fabiana que no tenía ninguna intención de prestarles nada. Marcela comentó que conocía a Cecilia desde hacía menos de un año, que era una amiga más de César. Además de negar toda relación con la mujer desaparecida, dijo que era una persona distante y que las conversaciones no iban más allá de un hola y chao. A partir de los testimonios obtenidos, el fiscal pidió a la División de Cibercrimen extraer las filmaciones de los días jueves y viernes 1 y 2 de junio correspondientes a las zonas a las que César, su madre y Fabiana hicieron referencia en sus declaraciones. El viernes 9 de junio, una semana después de la desaparición de Cecilia, fue una jornada crucial. En medio de un importante despliegue policial, se allanó la casa de los Sena y se revisaron 4 automóviles de su pertenencia. Emerenciano, Marcela y Fabiana fueron detenidos y se libró una orden de captura internacional para César. En el operativo, los agentes decomisaron una importante suma de dinero, aproximadamente unos 6 millones de pesos argentinos, equivalentes a un poco más de $23.000 a tasa oficial, que estaban escondidos en un mueble metálico para herramientas, municiones y armas blancas, entre otros elementos de interés para la causa. A raíz de la fortuna encontrada en la casa de los Sena,
Una semana más tarde, la justicia federal abrió una causa de oficio por supuesto lavado de dinero y evasión tributaria. El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, también pidió informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos, conocida como AFIP por sus siglas, así como al Banco Central de la República Argentina. El mismo día, hubo otros avances en la investigación. Ingresaron los informes solicitados a la empresa de telefonía celular y también prestaron declaración Gloria, la madre de Cecilia, y Mercedes, su tía abuela. Esa noche yo lo noté muy nervioso a él. Le temblaban las rodillas, le temblaban las piernas. Y vino con una mochila nomás. Y le digo, ¿y eso nomás vas a llevar vos? Mira que hace frío, ¿eh? No, dice, yo voy a comprar toda la ropa en Buenos Aires. En horas de la mañana del sábado 10 de junio, los investigadores llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio rural de la familia Sena, ubicado en Campo Rossi, entre Tres Horquetas y Puerto Tirol. Fueron hasta allí, siguiendo una pista según la cual el teléfono de Cecilia se encontraba en esa zona cuando emitió su última señal. En el procedimiento fueron arrestados el casero, Gustavo Melgarejo, y su pareja, Griselda Reynoso. En los terrenos de ese inmueble se encontraron restos óseos y manchas de sangre, que fueron enviados a experticia legal. Poco después del mediodía, César se entregó en la comisaría tercera. Para el domingo 11 de junio, continuó el operativo en la casa de campo y se inspeccionaron otras 2 propiedades de los Sena. Entrada la noche fue allanado un domicilio en el barrio Emerenciano, donde se decomisaron 2 vehículos. El fiscal pidió la aprehensión de Gustavo, el leal asistente de la familia, por considerar que podría estar vinculado al hecho, y horas después se concretó su arresto. El lunes 12 de junio, en vista de la relevancia del caso y dadas las repercusiones en el ámbito político, se tomó la decisión de conformar un equipo fiscal especial que, además de Jorge, estaría integrado por el fiscal de Cámara Jorge Fernando Gómez, así como la titular de la Fiscalía número 5 de Resistencia, Nelia Velázquez. Una declaración sorprendente fue la de Magalí Fernández Leyes, integrante del equipo de prensa del movimiento de Emerenciano. Ella se acercó hasta una emisora de radio para conversar con el ex policía y periodista Gustavo Olivello, conductor del programa Alerta Urbana. Desde allí, pidió que las autoridades se presentaran para entregar voluntariamente su celular, con evidencias que podrían incriminar al clan Sena. Agentes del Departamento de Cibercrimen decomisaron el teléfono y la joven salió custodiada del lugar para declarar ante el fiscal. El 13 de junio, con toda la evidencia reunida hasta ese momento y la información aportada por los diferentes testimonios, la calificación del expediente cambió a femicidio. Las autoridades no dieron mayores explicaciones, solo hablaron de nuevos indicios. En este contexto, los investigadores comenzaron a indagar a los detenidos. Sin embargo, únicamente aceptaron hablar ante los fiscales Gustavo, el casero de la casa de campo de los Sena, y su pareja, Griselda. El resto de los sospechosos se negó a declarar. Los detenidos quedaron imputados como coautores del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, mientras que César fue acusado de femicidio por su relación de pareja con la víctima. Tras las ruedas de indagatorias el miércoles 14, la justicia ordenó allanamientos en las cercanías de Tres Horquetas. Fueron en busca del cuerpo o restos de la víctima, luego de la declaración del casero de esa propiedad, quien dijo que había visto a César y a Gustavo, su chofer, llegar al criadero de corderos el domingo 4 de junio. Según su testimonio, Cecilia estaba con vida, amordazada en la parte trasera del vehículo que conducían. Las comisiones se dirigieron al lugar con la certeza de que encontrarían pruebas contundentes, pero el procedimiento culminó con resultado negativo. Esa misma tarde también allanaron los domicilios de Fabiana y Gustavo, en donde encontraron parte de la ropa que él vestía cuando fue registrado por las cámaras de la casa de los Sena el 2 de junio. A través de sus redes, Magalí difundió un video a través del cual expresó el terror que estaba atravesando, no solo por ella, sino por sus hijos. Pidió que no dejaran solos a sus chicos, ya que ella no podía protegerlos en ese momento.
también aclaró que bajo ningún concepto iba a atentar contra su propia vida, tal vez previendo alguna agresión hacia su persona y que luego quisieran disfrazar de accidente o de algún daño autoinfligido. Por otra parte, el abogado Juan Díaz, que había asumido la defensa de César, renunció a su patrocinio bajo el argumento de diferencias irreconciliables tras la incorporación de nuevas pruebas al expediente. En declaraciones a la prensa, dio a entender que esos elementos probatorios incriminarían a su excliente. En Resistencia y en toda la provincia del Chaco, pero también en otros lugares de Argentina, la gente se mostró conmovida y solidaria con la madre de Cecilia, y se efectuaron marchas y concentraciones con pancartas solicitando justicia y el fin de la impunidad. A pesar de que judicialmente muchos detalles del caso de Cecilia se mantenían en reserva, la población de Chaco tenía claro que a la joven mujer la habían asesinado y que luego su cuerpo fue segmentado y probablemente arrojado a los cerdos. También se cree que los responsables de la desaparición de Cecilia quemaron sus pertenencias para eliminar las evidencias que los pudieran incriminar. Durante la madrugada del jueves 15 de junio, César pidió declarar, pero luego se arrepintió. Posteriormente, el joven dirigió una carta desde la cárcel al equipo de fiscales del caso, haciendo referencia a las afirmaciones de Juan, su ex abogado. En la misiva, escrita a mano, lo hizo responsable si le pasaba algo. El acusado también manifestó que habían comenzado a representarlo las defensoras oficiales Patricia Alexich y Marta Karina Paz. Con el pasar de los días, se reveló que César fue sometido a una evaluación psiquiátrica y que el resultado estableció que el joven puede comprender a la perfección el femicidio que le imputan. Sus defensoras pidieron asistencia profesional y el suministro de la medicación que debe recibir debido a sus supuestos antecedentes mentales. Por otra parte, Gustavo, el casero, solicitó ampliar su declaración y aseguró que llevaron el cuerpo de Cecilia a un basural. Si bien no pudo dar precisiones, hizo referencia a una camioneta Kangoo como el posible medio en el que se trasladó el cadáver. A raíz de esto, se llevaron a cabo más allanamientos, pero no arrojaron nada nuevo. Ese mismo día, 15 de junio, las autoridades publicaron los mensajes enviados por César al teléfono de Cecilia los días 5 y 6 de junio y establecieron como hipótesis que el joven podría haber estado intentando establecer una coartada para protegerse. 2 semanas después de la desaparición de Cecilia, Gustavo y Fabiana decidieron romper el silencio. Cada minuto que pasa hay más gente esperando que aparezca muerto, porque es esta. Y yo no sé si se jugó con la plata que cobró un dinero para separarse, porque fue un divorcio extorsivo. El chico se casó a escondidas, nadie sabía que se había casado. A mí me llamaban los colegas, Ricardo se casó, no se casó, semejante fiesta hubiéramos hecho. Hace un par de días, el sábado a mediodía, lo acompañamos a que se entregara como tiene que ser. Los padres dijeron sí, que se entregue, porque los padres están convencidos también de que está derecho, porque no hay nada. El viernes 16 de junio, las declaraciones de ambos reforzaron la teoría de que la mujer fue asesinada en la casa de Locena, tras sostener una discusión con su suegra por un tema de dinero. El fiscal Jorge dijo que todo parecía indicar que esa situación se le fue de las manos a Marcela y que las otras personas estaban colaborando con ella para crear una coartada y poder encubrir su crimen. Durante la jornada también hablaron ante los investigadores los tíos de César, Patricia Acuña y Ricardo Goya, quienes aseguraron que su sobrino les negó haber cometido acto de violencia alguno en contra de la víctima. Ricardo agregó que Cecilia se había marchado con un dinero que recibió para separarse de César y habría huido con un amante. El sábado 17 de junio llegaron a Resistencia 2 especialistas de antropología forense del Poder Judicial de Córdoba para colaborar en las experticias de los primeros restos óseos encontrados en el campo de Locena. Horas más tarde, desde la justicia local, indicaron que no había nada claramente humano en las muestras analizadas. Los restos también fueron calificados como dudosos, pues estaban muy deteriorados por la exposición al sol, al agua y además estaban quemados. Gracias a los nuevos testimonios de Fabiana y sobre todo el de Gustavo,
se realizó un allanamiento adicional al campo de la familia Sena. El operativo se concentró en el criadero de cerdos y, de acuerdo con las fuentes judiciales, se encontraron más restos óseos. La mamá de Cecilia denunció haber recibido amenazas a través de su teléfono por parte de desconocidos, en las que le dieron a entender que a Ángela, su otra hija y hermana de la víctima, también podría ocurrirle algo al enfrentarse con el poderoso clan Sena. En declaraciones ofrecidas en un programa televisivo, la prima de Gloria, Karina Gómez, abogado penalista y representante legal de la familia, comentó que gracias a los periodistas y la presión pública, las investigaciones estaban avanzando. Agregó que los familiares de Cecilia se sienten perseguidos y se han resguardado en un lugar que pocas personas conocen. De igual forma, cuando salen se disfrazan y temen por sus vidas. El domingo 18 de junio, 5 horas antes de que se diera la apertura de las elecciones PASO en Chaco, los investigadores hallaron algunos objetos que podrían haber pertenecido a Cecilia durante pesquisas realizadas en el barrio Emerenciano, entre los que se encontraban una valija quemada, restos de ropa y una alianza. También hubo importantes hallazgos durante un rastrillaje realizado el miércoles 21 de junio en el río Tragadero, ubicado en Campo Rossi, entre los que apareció un dije quemado con forma de cruz y restos óseos. En la mañana del lunes 19 de junio, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se refirió al caso de Cecilia y a la relación de su gobierno con la organización liderada por Emerenciano. Además de afirmar que este tipo de hechos son repudiables, anticipó que los culpables serían castigados con todo el peso de la ley. Es un hecho que realmente merece el repudio como hecho aberrante que es, pero serán castigados con todo el peso de la ley los culpables responsables de semejante hecho. De manera tal de que nadie puede dudar que estamos del lado de la víctima, nadie puede dudar que vamos con todo el peso de la ley. El martes 20 de junio, Fernando Burlando, un reconocido y mediático abogado, se sumó al equipo legal de la familia de la víctima. Él y su equipo se trasladaron a Resistencia para comenzar a trabajar en el caso. Nuestra función a futuro seguramente será controlar efectivamente cada paso procesal que se dé en la investigación fiscal. Gustavo, uno de los imputados y mano derecha de los Sena, les dijo a los investigadores que fue César quien descartó las pertenencias de su esposa y las incineró. En una reseña publicada por Infobae, medio que tuvo acceso a las declaraciones del indicado, se detalla que el martes 6 de junio, él salió con César en su automóvil y a un costado del camino en el Campo Rossi, bajaron con unas bolsitas al río. Seguidamente describió que el joven desató las bolsas y arrojó su contenido en el límite del agua para después incendiar los empaques de plástico. Posteriormente, pasadas las 8:30 de la noche, buscó a César en su casa y lo llevó a la vivienda de sus padres en Santa María de Oro. Cuando volvió a salir, llevaba con él una valija y una mochila que pusieron en el asiento de atrás para después dirigirse al barrio. Una vez allí, en la última calle asfaltada frenaron y César bajó con los bolsos y les prendió fuego con un encendedor. Durante esta jornada, Emerenciano solicitó declarar ante los fiscales para contar su verdad. Manifestó que él no estaba en el domicilio cuando se dieron los hechos y que aportaría testigos que respaldarían su coartada. Su intervención duró cerca de 15 minutos y no respondió preguntas. El miércoles 21, Marcela hizo lo propio. Al igual que su esposo el día anterior, usó su declaración para intentar separarse de los hechos. Confesó que vio un cuerpo en su casa y responsabilizó a su hijo. En ese momento se esperaba que César ampliara su testimonio. Ese mismo día, un sacerdote católico que conversó con él durante su detención, contó que, según el joven, su mamá nunca había querido a Cecilia, pero él nunca imaginó que podría llegar hasta este extremo. El religioso explicó lo que César compartió con él no fue en secreto de confesión. En el curso de las averiguaciones, las autoridades policiales y judiciales han recabado elementos que apuntan al hecho de que la vida de Cecilia tuvo un final violento. Actualmente, siguen trabajando para comprobar las informaciones aportadas por los testigos y los imputados. El jueves 22 de junio,
efectivos de la policía de Chaco efectuaron un allanamiento en 2 viviendas ubicadas en el barrio emerenciano, a las cuales, según declaraciones de Gustavo, se habrían trasladado el 6 de junio varios muebles desde la casa de los Sena. El viernes 23, la madre, la abuela y la hermana de Cecilia acudieron al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la ciudad de Resistencia, donde se les expusieron los objetos recuperados durante distintos operativos realizados en el marco de la causa por el presunto femicidio de Cecilia. Según Juan Arrejín, uno de los abogados de la familia, Gloria, la madre de Cecilia, reconoció el dije en forma de cruz y un anillo que se encontraban entre los artículos, así como la valija. Por su parte, la abuela de la víctima identificó unos medicamentos que su nieta usaba para la gastritis que padecía. El letrado dijo que las mujeres también indicaron que algunos trozos de tela que se les presentaron se correspondían con la ropa de Cecilia. Horas después, la propia Gloria ofreció una rueda de prensa en la que compartió con los periodistas lo difícil que fue para ella reconocer entre los objetos las pertenencias de su hija y ver fragmentos quemados de prendas de vestir, entre ellos del suéter o jersey que llevaba puesto la última vez que la vio. Reiteró que ella sabía que estaba muerta, pero al confirmarlo, se quebró. Confesó que fue muy duro pensar que sus restos habían sido quemados y saber que tal vez no pueda encontrar el cuerpo, o si se encuentra, quizá solo sean pequeñas partes para comparar con su ADN. Agregó que era como si le hubieran quitado todo, pero podía decir que con todo lo que le arrebataron, también le quitaron el miedo. Gloria afirmó que Cecilia no era la única víctima e hizo mención al resto de las familias que sufren por la desaparición de sus seres queridos. Habló de las 18 mujeres que desaparecieron casi en año y medio en Chaco. Gloria afirmó que los sobrevivientes no tendrían que hacer marchas para que la justicia haga lo que le corresponde. Indignada, Gloria dijo que la justicia tiene que ser independiente del poder. También dijo que sabía lo que le espera una vez que los medios pierdan interés y baje la presión. Vaticinó que ella volverá a ser una pequeña ama de casa en contra del poder. Gloria concluyó diciendo que ella es de los que se levantan del piso luego de caer y afirmó que tras reconocer las pertenencias de su hija, había caído, pero se iba a levantar y les advirtió a aquellos que le quitaron a Cecilia que esperaran la revancha. El 24 y 25 de junio, equipos expertos en criminalística realizaron labores de peritaje con ayuda de un georradar en distintas propiedades de los Sena y en un tramo de calle del barrio emerenciano Sena, que, según denunciaron los vecinos, se terminó de asfaltar en un horario fuera de lo común, 2 días después de la desaparición de Cecilia. Los investigadores sospechaban que la colocación del pavimento pudo tener como finalidad el ocultamiento de los restos de la chaqueña, y evaluaron la posibilidad de levantar y rastrillar el recubrimiento. Antes de proceder con una medida de este tipo, contactaron al dueño de la empresa que se ocupó de la obra, quien afirmó que la misma estaba planificada. Mostró los planos y aseguró que entre el 3 y el 6 de junio se hicieron 2 tramos, uno de los cuales se finalizó el día 4. A pesar de esto, las autoridades decidieron llevar a cabo la inspección con el equipo de georradar, pero el resultado fue negativo, pues no se encontraron signos de excavaciones bajo la superficie inspeccionada. La última semana de junio hubo importantes avances en el caso. Como antesala, el domingo 25 se llevó a cabo una manifestación multitudinaria en Resistencia para pedir justicia por Cecilia. Atendiendo a la convocatoria de Gloria, muchos de los asistentes participaron ataviados con prendas rosadas o con la camiseta de la selección argentina. Originalmente, la marcha iba a dirigirse a la comisaría donde permanecía detenida Marcela, pero a última hora se cambió de idea ante la advertencia de que podía haber problemas porque había gente infiltrada. En ese contexto, Gloria aseguró que no quería caer en provocaciones y reiteró que su pedido era de justicia y no de venganza. La madre de Cecilia dijo que la corrupción era un cáncer con metástasis en todas las provincias e insistió en la urgencia de poner fin a la impunidad en Chaco y en todo el país. El martes 27, un grupo de forenses de Chaco, Córdoba y Corrientes
analizó las muestras de restos óseos triturados que fueron recolectados en el río Tragadero y concluyó que las mismas pertenecen a una persona adulta. Sin embargo, como las muestras se encontraban multifragmentadas y calcinadas, no fue posible precisar la edad exacta, el sexo ni la causa de muerte de la víctima. Asimismo, trascendió que se había encontrado sangre humana en el colchón de losena que habían regalado a un vecino y que fue incautado durante uno de los allanamientos realizados en el barrio emerenciano tras la desaparición de Cecilia. Ese mismo día, los fiscales anunciaron que el siguiente paso sería el análisis de ADN de las muestras para poder cotejarlo con el perfil genético de Cecilia. Dicho estudio, según trascendió, sería realizado en un laboratorio ubicado en otra provincia y podía demorar alrededor de un mes en arrojar resultado. Los fiscales y abogados de la familia de Cecilia habían anticipado que la última semana de junio sería relevante desde el punto de vista procesal, y así fue. Últimas búsquedas en Google de ella fueron cómo armar una valija, qué se puede llevar en esa valija, en las valijas en un avión, dónde comprar chocolates en Buenos Aires, dónde tomar el mejor café en Buenos Aires. Entonces, uno va viendo con estos datos que ella no solamente creía en esa historia del viaje, sino que además estaba ilusionada con el viaje. Pero lo cierto es que también se incorporó como prueba que nunca se compraron los pasajes, que nunca se hicieron una reserva, ni siquiera por vía terrestre o por vía aérea. Además, se incorporó también de que Cecilia, en función de las cámaras de vigilancia, unas cámaras de seguridad de la casa del frente, nunca salió por su propio medio de esa casa. En cambio, y hemos podido también a través de esas imágenes corroborar que aproximadamente, en este momento no recuerdo con precisión, pero después de las 18 horas de esa casa salieron con bolsas de residuos. El día 29 se dio a conocer que el equipo fiscal especial a cargo de la investigación pidió la prisión preventiva para los 7 detenidos, es decir, César, Emerenciano, Marcela y sus 4 colaboradores. Así se informó en una rueda de prensa en la que participaron los fiscales Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, conjuntamente con el Procurador General Adjunto de Chaco, Hugo Miguel Fonteina. Los representantes de la Fiscalía ofrecieron algunos detalles sobre el caso y no dudaron al afirmar que a Cecilia la mató el clan Sena el mismo 2 de junio de 2023 en la casa familiar, en un espacio de 45 minutos comprendido entre las 12:16 y las 13:01. También se determinó que el delito se perpetró justamente en la habitación de la que habían sido retirados los muebles y un colchón en el que aparecieron manchas de sangre. Su conclusión es producto del análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad y de los testimonios recogidos durante las investigaciones. Los movimientos registrados por los videos de vigilancia les permitieron establecer que entre las 11:41 y las 12:16, Cecilia y César estuvieron solos en la vivienda, hasta que Emerenciano y Marcela se les unieron a las 12:16. Después de esto, no se observaron más ingresos o salidas del domicilio hasta las 13:01, cuando se ve salir a César sin compañía. Los fiscales tienen razones para creer que, para ese momento, Cecilia ya había fallecido. Explicaron que, gracias al cotejo de los datos aportados por las cámaras de seguridad y los datos de localización de los teléfonos celulares, pudieron determinar que cuando el joven abandonó la vivienda, tenía en su poder su teléfono móvil y el de Cecilia. Aclararon que, si bien César pasó un tiempo a solas con Cecilia antes de la llegada de sus padres, con base en los indicios recabados, tienen elementos para creer que existía un plan y que éste requería la presencia de César y sus padres para ejecutarlo. Aunque todavía no han logrado establecer cómo se llevó a cabo el crimen y quién o quiénes fueron los autores materiales, tienen la convicción de que el móvil fue económico.
dijeron que la hipótesis principal es que hubo una premeditación para sacar a Cecilia del contexto familiar con las promesas de un futuro en Ushuaia. Sin embargo, el fiscal corroboró lo que habíamos anticipado, en el sentido de que no hubo pasajes ni un empleo que estuviera esperando a la joven y tampoco un domicilio establecido. Al respecto, el fiscal Jorge Gómez explicó que Cecilia estaba convencida de que iba a viajar a Ushuaia y además estaba muy ilusionada. Las últimas horas antes del supuesto viaje, no solo se despidió de su familia, sino que estuvo realizando búsquedas en internet sobre cómo armar una valija, dónde comprar chocolate y dónde tomar un buen café en Buenos Aires. A continuación, describimos algunas de las informaciones compartidas por los medios con respecto a las imputaciones de cada uno de los involucrados. En el caso de César Sena, de 19 años, fue acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por violencia de género y por el concurso premeditado de 2 o más personas. Entre las pruebas contra la joven se incluyen versiones contradictorias que ofreció a la familia de su pareja, las lesiones visibles que se observaron en su cuello horas después de la última vez que fue vista Cecilia, y las declaraciones de testigos, en especial las de Gustavo, el asistente de sus padres. Según consta en el expediente al que hicieron referencia los fiscales, César entró por la vivienda de sus padres con Cecilia a las 9:16 de la mañana del viernes 2 de junio, momento en el cual Emerenciano y Marcela no se encontraban en la casa. Posteriormente, el joven volvió a salir del domicilio, solo que sin la compañía de su pareja. De acuerdo con información aportada por Gustavo, él estuvo con César en una actividad en la que también se encontraba Marcela, luego de la cual el joven volvió solo a la casa de sus progenitores. Uno de los indicios que también se incluyó en el expediente y que fue clave para conectar a César con el crimen fue su historial de búsquedas antes y después del día en que se presume tuvo lugar el suceso. El jueves primero, poco después de las 6:40 de la tarde, el imputado buscó en YouTube cómo luxar un brazo. En consultas posteriores a partir del domingo 4, escribió: así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia. Mente de un asesino y un asesino siente remordimiento. Pero quizá lo más llamativo fue su interés en conocer sobre lo que le pasa al alma de un ser querido cuando muere de forma violenta. Con respecto a Marcela Acuña, de 51 años, se solicitó para ella prisión preventiva por el homicidio premeditado con el concurso de 2 o más personas. Los fiscales consideran que la imputada estuvo involucrada en las acciones que condujeron a la muerte de su nuera. Según las declaraciones de su asistente, Gustavo, aquel fatídico día de junio, ella le escribió para decirle que debía ir a la casa porque creía que había un cuerpo. Por otro lado, durante los días posteriores al hecho, Marcela siguió adelante con sus actividades. Una vez detenida, se puso en huelga de hambre y presentó varios recursos y habeas corpus pidiendo su liberación y la de su esposo. En el caso de Emerenciano Sena, al igual que su esposa, fue acusado de homicidio premeditado con el concurso de 2 o más personas. Aunque Marcela solicitó que se le dictara prisión domiciliaria por problemas de salud, recibió el mismo trato que el resto de los acusados. El padre de César, quien como habíamos dicho era candidato a diputado provincial, continuó con su campaña tras los reportes que daban cuenta de la desaparición de Cecilia. Su hombre de confianza, Gustavo, dijo durante sus declaraciones que cuando Marcela le escribió acerca del cuerpo que había en su casa, le pidió que Emerenciano no se enterara. Para Gustavo Obregón, los fiscales pidieron la prisión preventiva por encubrimiento agravado. El indiciado fue la persona que más colaboró con los investigadores al confesar las acciones que él y César ejecutaron para desaparecer a la víctima. El hombre de confianza de los Sena describió que él y el joven habían machacado los restos con objetos contundentes. Según los fiscales, Gustavo ayudó a César a colocar un bulto envuelto en un cobertor y a subirlo en una camioneta, luego de la cual se dirigieron a la chanchería de los Sena. En ese lugar, prendieron una fogata en el cual incineraron el bulto que los investigadores presumen escondía los restos de la joven. Fabiana González, la esposa de Gustavo,
también fue acusada de encubrimiento agravado. De acuerdo con la información vertida en el expediente, ella entró a la casa de los Sena a las 17:12 del día 2 de junio y poco después, a las 17:35, se le vio salir y subir a un vehículo agarrándose la cabeza. Durante una ampliación de su declaración testimonial, la indiciada dijo que había visto un bulto envuelto en una manta marrón cuando entró a la residencia y entonces salió corriendo. De acuerdo con el expediente, Fabiana tiene un niño en edad de lactancia y pidió prisión domiciliaria, pero no le fue concedida. También trascendió que luego de los hechos ella y su pareja se pelearon. Como habíamos dicho, él es el casero de la propiedad de campos de los Sena y ella es su pareja. Durante las indagatorias, el hombre declaró que vio a Cecilia con vida amordazada en la cabina de una camioneta, pero luego su versión perdió credibilidad, pues sus pistas no condujeron resultados. Los días previos al pedido de privativa de libertad, el indiciado amplió su declaración y afirmó que un abogado a quien él no conocía fue quien le sugirió que dijera que el cuerpo de la víctima estaba en un basural. Esa nueva versión todavía estaba siendo investigada por la Fiscalía. Luego de la rueda de prensa de los fiscales, uno de los abogados de la familia de Cecilia, Fabián Améndola, comentó a los representantes de los medios que no descartaban que la joven hubiera fallecido producto de una acción de compresión en su cuello y de heridas efectuadas con un elemento punzante. En días posteriores también se pronunció el abogado Fernando Burlando, quien manifestó que las imputaciones que pesan sobre Marcela y Emereciano son insuficientes. En su opinión, el matrimonio Sena también debería ser procesado por el delito de femicidio, pues ellos conocían la situación que existía entre su hijo y su nuera. Por otra parte, el letrado expresó que, a su entender, todas las imputaciones deberían involucrar al agravante de alevosía, pues a Cecilia se la colocó sola, en un lugar donde se encontraba indefensa, que era precisamente el centro de poder de los acusados. Adicionalmente, el letrado cuestionó que a los 4 colaboradores se les imputara por encubrimiento agravado cuando inicialmente se los consideró como partícipes del crimen. Por último, si bien para los representantes del Ministerio Público el móvil del crimen fue económico, el reconocido abogado no descarta que la intención fuera silenciar a Cecilia por descubrir hechos relacionados con lavado de dinero. En las horas posteriores a la solicitud de prisión preventiva contra los 7 detenidos por el caso de Cecilia, los medios de comunicación se dieron a la tarea de ahondar en algunos detalles del expediente. Uno de los datos que surgió tiene que ver con una prueba que llegó a manos de los fiscales el día 9 de junio, unos días después de la formalización de la denuncia de la desaparición, cuando los focos de la policía ya habían comenzado a apuntar hacia los Sena. Se trata de un papel hallado en el asiento de un colectivo, con un mensaje para el fiscal Jorge. Efectivamente, el escrito decía que César la había matado en la casa de Santa María de Oro y que la había tirado en algún lugar con ayuda. También mencionaba que Marcela estaba al tanto y que debían revisar el cuerpo de César. También trascendió que una testigo dio cuenta de comportamientos extraños por parte de César las horas previas y posteriores a la desaparición de Cecilia. Según la joven, que dijo ser amiga del principal imputado, él le pidió que lo acompañara a una fiesta y le manifestó que había discutido con Cecilia. Aunque ella dijo haberse negado, luego el joven la volvió a contactar para preguntarle si podía quedarse en su casa, y aunque ella le dijo que sí, nunca se presentó. Entre otras cosas, la testigo indicó que el día 2 de junio vio a César antes de la 1, y para ese momento notó los rasguños en su cuello, en su mentón y su frente. Al preguntarle qué le había pasado, el acusado le respondió que había discutido por plata con Cecilia y que ella lo había lastimado. Lo que sigue, luego de las imputaciones presentadas por la Fiscalía, es que las prisiones preventivas queden firmes, lo que ocurrirá si ninguna de las partes se opone o apela. Una vez firmes, la causa avanzaría hacia la solicitud de elevación a juicio. Y por eso es que estamos convencidos de que esta prisión preventiva, independientemente de que las partes tengan, las defensas tengan el derecho
lógicamente de oponerse o apelar conforme a nuestro Código Procesal, van a terminar siendo confirmadas. Mientras tanto, los peritos seguirán investigando en la búsqueda de indicios para dar respuesta a las preguntas que todavía siguen sin responder. También falta conocer el resultado de los análisis de ADN de los restos óseos y los rastros hemáticos para confirmar si se corresponden con el perfil genético de Cecilia. En principio se va a remitir con la cadena de custodia correspondiente los restos óseos a Córdoba, al laboratorio, el cual fue recomendado por este equipo interdisciplinario que hizo el estudio antropológico esta semana. Tenemos entendido que suele tardar alrededor de un mes dicho estudio, y también nos adelantaron que existe la posibilidad de que no haya resultado alguno en base a las muestras de los restos óseos y en el estado en que se encontraron. Recordemos que se encontraban calcinados y también en el agua. Por su parte, la comunidad le sigue exigiendo a las autoridades que se llegue a la verdad y que los responsables, sin importar si se trata de personas vinculadas con el poder político, respondan por sus actos ante la justicia. El domingo 2 de julio se cumplió un mes desde el día que desapareció Cecilia. Para recordar a su hija e insistir en el pedido de justicia, Gloria cruzó el puente que une la provincia del Chaco con la de Corrientes, acompañada por una multitud. De regreso a Resistencia, la madre de Cecilia dio un acalorado discurso en el que arremetió contra el gobernador, a quien acusó de ser padrino de un corrupto, haciendo referencia a Emerenciano. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.